república federal que fracasa y finalmente la formación de pequeños estados nacionales. Esta dinámica tan compleja se va a reflejar en la historiografía y ahora nosotros nos vamos a centrar en las obras de historia que están relacionadas con la presencia española en América Central. Y por supuesto, en este momento no las vamos a ver, pero más adelante sí las vamos a ver, los testimonios que dejaron las poblaciones indígenas de aquellos hechos, la memoria que conservaron, pero sobre todo ese esfuerzo también de registro de los hechos. Al mismo tiempo, vamos a tener contacto con el corpus que vamos a considerar esencial en cuanto a las obras que hablan de la presencia española en Centroamérica. No son todas, pero las 4 tienen un criterio de representatividad muy importante. ¿Por qué tienen un criterio de representatividad? Porque explican distintos momentos y porque muchas veces son las que contienen una gran cantidad de informaciones, y ahí radica su importancia, que no están en las fuentes primarias. Acuérdense que yo había estado reivindicando la importancia de la fuente primaria, pero no siempre todas las fuentes primarias nos van a aportar toda la información. Y mucha de la información de esos periodos únicamente quedó condensada en esas obras. Quedó vestigio de lo que sucedió en esas obras. En otras obras. Ni lo podemos encontrar en otras fuentes primarias. Entonces, este es un aspecto central para entender su importancia, porque evidentemente incluso nos vamos a ir mucho más adelante, ¿verdad? Desde un planteamiento hasta posmoderno, ¿no? Decir, es que al final todos esos son discursos, al final todas esas son narraciones, entonces esas narraciones pueden ser cuestionadas, esos grandes relatos pueden ser cuestionados, pero es innegable que aportan informaciones de primera mano que no están en los documentos y que tenemos que tratar con ellas. Pero hay otra cuestión también muy importante en este análisis, y es que reflejan también ese momento de la historia de la colonización española en esta parte del mundo. Y por supuesto, no bajo esa narrativa lineal, ¿verdad? Porque ese es otro gran problema, ¿verdad? Hemos asumido una narrativa lineal de que el Imperio Español se consolida y no hay resistencias. Claro que hay resistencias, pero no solamente como una enunciación ideológica, ¿verdad? Porque mucha gente habla de la resistencia porque tiene en su perspectiva que siempre debe haber una revolución. No siempre los grandes cambios en la historia han sido por revoluciones, han sido por reformas, han sido por rupturas, han sido por acuerdos políticos, han sido por movilizaciones ciudadanas. No pensemos que solamente la revolución es la única manera de cambio posible. Y no estoy hablando de temas políticos, estamos hablando de procesos históricos. Entonces, cuando estamos hablando de resistencia, estamos hablando también de ese proceso en el que las poblaciones resistieron ese influjo, resistieron esa influencia y, por supuesto, también resistieron militarmente ese intento de dominio, ¿no? Entonces, sí es importante que veamos las categorías y los conceptos desde puntos de vista amplios, pero sobre todo también desde una pluralidad de enfoques. Hay que evitar ya esas visiones esquemáticas, hay que evitar esos conceptos cerrados y hay que evitar también dentro de esas visiones esquemáticas y conceptos cerrados algo que vimos con el profesor Moradiellos y que ustedes lo leyeron, que son los relatos teleológicos de la historia. Y eso dentro del marxismo tradicional que se enseñó en las universidades latinoamericanas fue algo muy común. O sea, creer de que la historia pasa por estadios. Todos esos estadios están formados por conflictos sociales y al final eso nos lleva a la revolución. La historia ha demostrado de que no es así. El doctor es una persona conservadora, no cree en la revolución. Es que la revolución no es una creencia, es un hecho. Las convicciones políticas son una cosa, pero lo que ha pasado es otra. Entonces hay una cuestión aquí muy importante, ¿verdad? Y es entender que la historia está hecha de continuidades y de rupturas. Y esas rupturas no siempre pasan por una intención revolucionaria. Eso no es un invento mío. En la historia ustedes lo pueden ver. El problema son los reduccionismos. Reducir la historia solamente a términos de conflicto entre clases. La historia no solo es eso. La historia es reacomodo, es remodelación, es pacto, continuidades, rupturas, establecimiento de nuevos modelos, modelos que fracasan. La historia es compleja
porque los seres humanos somos complejos. Entonces esa gran complejidad nosotros la vamos a meter en esa pequeña cajita de un discurso ideológico. No. ¿Por qué? Porque es una camisa de fuerza y pasa un problema clave. Queremos que los hechos encajen en mi visión ideológica y no me dejo sorprender por los hechos, no me dejo cuestionar por ellos, no me dejo cuestionar por la documentación sobre lo que pasó. Entonces, esta es una cuestión muy importante, sobre todo para que evitemos ese esquematismo en la historia, y la historiografía nos va a mostrar eso claramente. Las obras que vamos a analizar alrededor de este curso nos van a mostrar la gran cantidad de factores que intervienen en la historia. Y hay otro factor muy importante que dejamos por fuera: la contingencia. No, nada es casualidad, todo tiene una causa. No, señor, la vida no, la vida real no es eso. Hay una cantidad de situaciones vitales que son contingentes, no están controladas. Pero en ese afán del esquematismo queremos encontrar causas a todo, o algo peor todavía: teorías conspiratorias. Instituciones y gentes maquinando para hacer daño constantemente. Cuidado con eso también. Parecen conceptos contemporáneos, pero muchas veces los queremos aplicar a las obras del periodo. Ojo con eso, no se dejen llevar, centrémonos en el periodo, conozcamos del periodo, dejémonos sorprender por el periodo, evitemos esas ideas completamente esquemáticas y todas esas ideas totalmente teleológicas. Como dice muy bien la doctora Tania Sagastume, la actual directora interina de la escuela y que va a ser su profesora, qué aburrido es escribir una historia cuando yo ya sé cómo va a terminar. Eso es aburrido. ¿Por qué? Porque queremos nosotros ajustar la historia a esquemas ideológicos. No, la historia es muy compleja y a esa complejidad vamos a entrar hoy. ¿Quedan claras estas ideas? ¿Algo que ustedes quieran comentar sobre esto o que tengan duda? Disculpe, ¿de qué había dicho que estaba compuesta la historia? Repita su pregunta. Hace un ratito mencionó usted que la historia estaba compuesta de dos cosas, pero no recuerdo qué había dicho. No recuerdo haber dicho solo dos cosas, dije varias. Pero había una frase en concreto, que esa es la que no logré captar. No la recuerdo, pero la historia fundamentalmente son continuidades y rupturas. Eso era, ahí está. Sí. Gracias. ¿Algo más? ¿Todo claro entonces? Bueno, vamos a ver la clase de hoy, que ya entramos a la escritura de la historia en el Reino de Guatemala. ¿Quiénes escribieron historia? ¿Para qué lo hicieron? ¿Y cuáles son las obras más representativas? Bien, aquí está una presentación para esto. Y esto evidentemente está en la lectura que ustedes van a realizar y que ya están realizando también para uno de los reportes del curso, que es más adelante. Bueno, vamos a ver un estudio historiográfico primero, y una cuestión muy importante: no está hecho por un historiador profesional. Puchica, ¿por qué el doctor insiste tanto que son historiadores profesionales o no? Si la historia es un conocimiento que todo el mundo puede trabajar. Pues no, señor, no. La historia es una profesión y ustedes están estudiando para ser historiadores profesionales, porque si no, vienen las desvalorizaciones de nuestro oficio. Ya se los dije hace unos días: es médico y es historiador, es abogado y es historiador. Bueno, entonces todo el mundo puede hacer el trabajo nuestro, entonces no estudiemos mejor, estudiemos derecho o medicina. No, la historia es un trabajo profesional y nosotros nos estamos formando para ser historiadores profesionales. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esta condición? Tampoco vamos a caer en esto. Es que como no es historiador profesional, entonces no lo voy a estudiar. Tampoco. Porque el desarrollo de la historia como ciencia
en Guatemala, me voy a referir a la parte contemporánea en el siglo XX, fue hecha por historiadores no profesionales. Los estudios de historia en Guatemala se fundan, como ustedes saben, en 1945 en la Facultad de Humanidades. Y los estudiosos de la historia que hubo en el periodo anterior eran personas muy cultas, eran personas muy dedicadas, pero no estudiaron historia. Y algunos de ellos hicieron aportes muy importantes, pero también es importante hacer esta distinción. Y claro, es algo complejo decir todo esto que acabo de mencionar, porque el autor de este estudio, que es el licenciado José Mata Gavidia, es uno de los más grandes profesores e intelectuales que ha tenido la Universidad de San Carlos de Guatemala. En la escuela, por razones ideológicas y por él pertenecer en su momento a una generación de profesores que no tenían un ideario político de izquierda, incluso nuestra escuela ha sido vilipendiado. Pero aquí lo importante no son las opciones políticas de la gente, sino su trabajo intelectual y el aporte que intelectualmente dejaron, porque hubo otros que fueron activistas políticos y su legado intelectual es exiguo. Entonces aquí a lo que nos tenemos que centrar es en su labor intelectual, su labor académica, su aporte al conocimiento. Se los digo porque muchas veces, así como otros autores, ¿verdad? El caso de don José Mata se extiende también al caso del maestro Ernesto Chinchilla Aguilar, primer historiador profesional guatemalteco, primer guatemalteco en tener un posgrado en historia y que en esta escuela no se estudiaba. Asimismo, los dos primeros doctores en historia guatemaltecos que hubo, que son los doctores Julio César Pinto Soria y Julio Castellanos Cambranes, nunca pudieron formar escuela dentro de la escuela de historia por razones ideológicas, y eso que eran dos historiadores con opciones políticas de izquierda. Esto se lo digo para que le demos importancia al legado intelectual de las personas y evitemos ya todos esos discursos ideológicos donde parece que la ideología está por sobre el conocimiento. El conocimiento es lo que nos convoca en la universidad. La universidad es una institución de generación de conocimiento científico. El activismo político, disculpen que se los diga, eso está en la calle, no aquí. Es que el doctor es conservador, quiere una neutralidad total y eso es imposible. No, la neutralidad total no existe, pero sí el distanciamiento ético, donde yo voy a tratar de analizar los hechos tales y como sucedieron, donde yo voy a hacer un análisis crítico de cómo se desarrollaron sin anteponer mis principios políticos y sin que esos hechos encajen en mi visión política, que es algo totalmente distinto. Se los digo como un introito para hablar de don José Mata Gavidia, ¿verdad? Porque de repente alguien les va a decir, ay, no, ese señor conservador de derecha, que no sé qué. Uno tiene que leer todo el espectro ideológico también, de los historiadores y de los intelectuales a nivel mundial. Porque si uno lee solo una corriente de pensamiento, no puede tener un pensamiento crítico. La academia es pluralidad. Y ojo con esto último, ya voy a dejar un poco ya toda esta introducción, pero que es importante. Que no los engañen con decir de que lo crítico es solo lo que está en el espectro de la izquierda. No, lo crítico es el análisis comparativo, la contrastación, el análisis plural del conocimiento. Eso es ser crítico, no solamente que la idea de lo crítico esté adscrita a una visión política de izquierda. Lo crítico es mucho más amplio, es pluralidad y es otra cosa muy importante que es circulación de saberes. Habiendo dado todas estas ideas, pasamos a hablar del licenciado José Mata Gavidia, el autor de este estudio que lo publicó en la Historia General de Guatemala en el tomo 2, desde la conquista hasta 1700. Ahora otra vez con esto. Muy bien. Este es el licenciado Mata Gavidia. Primero, no es guatemalteco. Nace en El Salvador, pero desarrolló su carrera académica aquí. Y vamos a ver un poco de lo que es su vida. Este es en el proceso de la fundación de la Facultad de Humanidades, ¿verdad? Y algo muy interesante de él es que fue una persona con una identificación con la historia y la identidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala como pocos realmente en la historia intelectual del país. Don José Mata Gavidia nace en San Salvador el 19 de noviembre de 1916. Al obtener el bachillerato, hizo estudios con los jesuitas en El Salvador y España, en el norte de España, en el País Vasco, y llegó a Guatemala en 1939.
En realidad, el licenciado Mata Gavidia estaba estudiando para el sacerdocio, ¿no? Pero sale del seminario y viene acá a Guatemala en 1939, donde fue profesor de colegios privados, fue director del coro de la catedral e inició sus estudios en la Facultad de Humanidades de la USAC. Hay que tener en cuenta que en esa época las personas que estudiaban en el seminario tenían una cultura humanística muy sólida. Entonces imagínense ustedes, él viene acá, ya había estudiado filosofía, había estudiado teología, había estudiado música, entonces eso le dio acceso a poder dar clases en los colegios privados. Realmente había hecho estudios de un nivel de licenciatura, pero no tenía título. Entonces él viene a Guatemala y posteriormente se funda la Universidad de San Carlos en la Facultad de Humanidades. ¿Por qué digo que se funda la Universidad de San Carlos? Porque en 1945 esa es una nueva fundación de la universidad. Acuérdense que venimos de una universidad pontificia, pasamos por una universidad paraestatal, ¿verdad? Sobre todo en las épocas de Estrada Cabrera, de Justo Rufino Barrios, y tenemos una refundación de la USAC como nacional y autónoma. Lo que pasa es que la USAC no quiso renunciar a todo ese relato histórico de su tricentenariedad, pero en realidad la Universidad de San Carlos debería llamarse Universidad Nacional Autónoma de Guatemala, como el resto de universidades centroamericanas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros reivindicamos ese legado colonial que forma parte también del apego guatemalteco a las tradiciones, pero vamos a seguir. Entonces inicia sus estudios en la Facultad de Humanidades de esta universidad en 1945 y fue el primer licenciado en filosofía que egresó de sus aulas. Obviamente tenía una gran preparación, no le debe haber sido tan difícil, pero al mismo tiempo había una calidad de profesores en la universidad muy grande en aquella época, que esa es otra cosa también que hay que tener en cuenta. Permítanme, voy a mejorar esto. Muy bien, ahora sí. Después lo nombraron director del Departamento de Filosofía, fue decano de la Facultad de Humanidades, fue miembro del Consejo Superior Universitario entre 1954 y 1962. Cuando ustedes oyen que se entona el Gaudeamus Igitur, él fue el que introdujo esa tradición en la universidad y fue muy entusiasta y divulgador de la rusticatio mexicana. Fue autor de una extensa producción académica, destaca en el campo de la historia los trabajos Influencia de España en la formación de la nacionalidad centroamericana. Él tenía una beta como muy prohispanista, ¿no? En aquel momento, ¿no? Panorama filosófico de la Universidad de San Carlos de Guatemala a fines del siglo XVIII. Este es un libro considerado hasta el día de hoy de referencia, porque muestra un poco las polémicas intelectuales que hubo en la universidad con la llegada de las corrientes ilustradas. Y una continuación de este libro es Temas de Filosofía Moderna sustentados en 1785 en la Universidad de San Carlos de Guatemala, La Introducción a la Rusticatio Mexicana, ambos publicados en 1950. Este que viene es un libro muy importante, les voy a decir por qué, Anotaciones de Historia Patria Centroamericana. Es uno de los libros de cabecera que utiliza don Severo Martínez en la escritura de la patria del criollo. O sea, Severo Martínez, un historiador de izquierda, se basa para la escritura de su libro en un libro de alguien que era considerado de derecha total. Y después la fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es un libro publicado en el año 76 y falleció en la ciudad de Guatemala en 1988. ¿Qué encontramos aquí? Una cultura humanística muy vasta. ¿Qué es lo que va a hacer el licenciado Mata Gavidia? Bueno, va a hacer un intento de estudiar cuáles son las crónicas coloniales más importantes. Lo que hace el licenciado Mata Gavidia es un análisis de discurso de las obras que vamos a ver a continuación y hace una crítica de fuentes, o sea que se refiere, como ustedes bien saben, a aspectos de gestación de estos textos. Pero, ¿cuál es el problema? En historiografía nosotros sí tenemos que hacer un análisis de discurso, tenemos que hacer una crítica de fuentes, ver el principio de procedencia de la fuente, pero hay una cuestión muy importante que es la que nos interesa ver a nosotros en la historiografía. ¿Cuál es la influencia de la historia política y las transformaciones y desarrollo de las instituciones del periodo de estudio? Por eso he sido yo muy insistente en que nosotros no podemos hacer un buen análisis si no conocemos la historia política centroamericana del periodo y si no conocemos también cómo se han construido esas instituciones políticas. Porque si solo hacemos un análisis de discurso y crítica de fuentes, nos quedamos un poco en el punto de vista de los estudios literarios, que con eso yo no estoy diciendo que eso sea de menor valor o sea malo, sino que es una manera distinta que no tiene que ver con la historiografía.
Algo muy importante de la historiografía y de la historia como ciencia en general es lo que dice el gran historiador marxista Edward Palmer Thompson cuando dice: la historia es la ciencia inquieta del contexto. O sea, el contexto es central, pero cuando nosotros estamos hablando del contexto hablamos de todas las circunstancias que rodean al historiador y todas las circunstancias que rodean la escritura de ese texto efectuada por el historiador. Es lo que nosotros llamamos la famosa operación historiográfica, ¿no? Donde entran en juego el historiador, la obra y el contexto. Este es un concepto utilizado por el historiador francés Michel de Certeau cuando se refiere a la historiografía, que es la operación historiográfica, el historiador, su obra y su contexto. Queda clara la diferencia de por qué en historiografía no solamente hacemos un análisis textual y de fuentes. Bueno, veo que sí está claro. Entonces sigo. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver. El corpus. Ya sabemos lo que es el corpus. Es un conjunto de obras que están agrupadas porque tienen unas características. Aquí se dicen claramente las características. ¿Cuáles son las características del corpus que vamos a ver según lo que dice aquí? Alguien que lo diga. Ahí dice, solo es identificar los elementos. ¿Qué tienen en común esas obras? Dice María José que hablan de la presencia española en Centroamérica. ¿Y la otra característica cuál es? Bueno, que son historias generales. Entonces, aquí decimos que es este corpus importante. ¿Por qué? Porque tienen una intención de ser historias generales y porque son historias generales de la presencia española en Centroamérica. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque hay otra cantidad de obras que no tienen intención generalista y no solo hablan de la presencia española. Entonces, por eso estas obras son importantes, porque son obras que dan cuenta de esa presencia española en Centroamérica y son crónicas generales, pero que tienen unas características muy particulares que nosotros vamos a ir entonces analizando. Vamos a ver. Bueno, esta es la portada de la verdadera y notable historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, considerada la primera obra que habla del proceso de conquista y colonización de este territorio, Nueva España, y abarca también Guatemala, escrita por este personaje bastante esquivo que es el capitán Bernal Díaz del Castillo, un soldado español que pasa sus últimos años en Santiago de Guatemala. Aquí hay una cuestión muy importante con esta obra, y es que sobre esta obra hay una enorme polémica, sobre todo cuando sale a la luz hace algunos años el libro del profesor Christian Duverger, que se llama Crónica de la Eternidad, donde dice que esta obra en realidad no fue escrita por Bernal Díaz del Castillo, sino realmente por Hernán Cortés. Pero vamos a ver la complejidad que hay alrededor de esta obra primero para ver en qué se basa él para decir esto. Entonces, esta es la portada de esa primera edición. La verdadera notable relación de descubrimiento y conquista de la Nueva España fue escrita por Bernal Díaz del Castillo y publicada, aquí vamos a poner años de publicación, nos vamos a detener aquí. Siempre que nosotros citemos una obra en historiografía, tenemos que poner su año de publicación.
Y muchas veces nosotros, como en el caso de la obra de Bernal, vamos a tener que citar, aquí está el teléfono otra vez, vamos a tener que citar qué versión de la obra es. Esa es una cuestión fundamental que tenemos que hacer. El año de publicación, y si hay otras versiones de la obra, citarlas, tanto sea por el año como por los autores. Ya lo van a ver ustedes acá. Cuando Bernal Díaz del Castillo desarrolla esta obra y escribe esta obra hacia 1582, que es la fecha que ustedes ven abajo, se da una polémica muy importante. Bernal Díaz del Castillo escribe la obra y la obra hacia 1619 es dada a un fraile mercedario, Alfonso Remón, que se la lleva a España. Pero ¿cuál es el problema? Que viene Alfonso Remón y adultera la obra, porque ve que en la obra hay una serie de críticas hacia la orden mercedaria, y como en ese momento los religiosos están muy preocupados de que se hable bien de su orden para tener el favor real, entonces viene Fray Alfonso Remón y empieza a agregar y a suprimir algunos puntos de la obra, y ese es el manuscrito que él le entrega para evaluación del Consejo de Indias, y es el que se publica en 1632, adulterado o alterado. Entonces, ¿qué pasó? Que desde 1632 hasta, oigan bien, 1977 y 78, esta fue la obra que se consideró escrita por Bernal Díaz del Castillo y estaba completamente adulterada. Y nadie le había puesto atención. De hecho, hasta la Academia de Geografía e Historia publica una edición, ¿verdad?, en los años 30 de esta misma impresión de 1632 que está adulterada. Aparece un sacerdote jesuita, el padre Carmelo Sáenz de Santa María, un gran estudioso de la historia colonial, y se da cuenta de que hay otro manuscrito. Entonces el primer manuscrito es el manuscrito Remón, y viene el padre Carmelo, está trabajando aquí en el Archivo General de Centroamérica y se encuentra con otra versión del escrito que se le empieza a llamar manuscrito Guatemala. Como ustedes pueden ver ahí, Gua se refiere a la versión que está en el archivo y Rem se refiere a la versión de Alfonso Remón. Aquí tenemos dos versiones. Entonces, ¿qué es lo que busca hacer el padre Carmelo? Comparar ambas ediciones, la Remón y la Guatemala, que es la que está en el archivo, para suprimir esas adulteraciones. Entonces, el padre Carmelo publicó una versión crítica de la verdadera y notable relación del descubrimiento y conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo de 1632, comparada con una de las copias del manuscrito que quedó en Guatemala. Aún así podría surgir la duda. Esa era copia. De ahí está el de Remón. ¿No será que había otro manuscrito original? ¿No será que andaba otra versión por ahí? ¿Qué sucede? En años posteriores se encuentra otra versión del escrito de Bernal Díaz del Castillo en una colección privada que se llama Colección Alegría, que es un bibliófilo español muy importante en la ciudad de Murcia, y se empieza a trabajar en una comparación entre las dos versiones anteriores, la publicación hecha por Fray Alfonso Remón, el manuscrito Guatemala, y ahora el nuevo manuscrito que es Alegría. Entonces, el profesor Antonio Barbón Rodríguez, que desarrolla su trabajo en Alemania y él falleció, fue el que hizo la gran edición crítica de la verdadera y notable relación del descubrimiento y conquista de la Nueva España, donde hay una comparación de las tres versiones. Y es la edición definitiva de la verdadera y notable historia de Bernal Díaz del Castillo. Entonces, ahora que ustedes se acerquen a esa obra, se van a dar cuenta que la que van a leer es la del Fray Alfonso Remón, la de 1632. Si tienen la posibilidad de ver la edición crítica del padre Carmelo, pues ahí hay una comparación entre el manuscrito Guatemala y el manuscrito Remón, y la más completa, que yo no sé si esta edición está en la escuela, es un libro realmente bastante caro y voluminoso, donde está la edición definitiva. Y se cree que tanto el manuscrito Guatemala como el Remón son copias de otro documento original hoy perdido. Entonces es importante porque hay una contrastación. Ahora pues vienen las preguntas. Christian Duverger dice que por esta razón
no se sabe realmente si Bernal Díaz del Castillo escribió esta obra. Entonces él asegura que quien la escribió es Hernán Cortés, aduciendo una serie de argumentos, sobre todo que decía que Bernal Díaz del Castillo no podía ser capaz de escribir una gran obra siendo un soldado de poca cuantía, ¿verdad? Dentro de los que vinieron con los españoles a conquistar esta zona, que ya estaba completamente senil y no podía tener memoria. Dos argumentos que son fácilmente refutables. Primero, porque acuérdense ustedes de que los partes de guerra, las cartas que se escribían, que ustedes las pueden leer en las cartas de relación de Alvarado y de Cortés, que están en la antología digital, eran escritos que se hacían del momento, de lo que estaba pasando en la guerra. Y muchos de estos materiales le sirvieron a Bernal Díaz del Castillo para escribir su obra, para empezar. Y número dos, ustedes que conocen a sus abuelos y sus bisabuelos, si ustedes les preguntan por hechos de la niñez de ellos o de la adolescencia, se acuerdan perfectamente y con lujo de detalles. Pero si ustedes les preguntan qué hicieron hoy, les va a costar mucho trabajo responder. Las personas mayores siempre tienen una memoria pretérita mucho más clara que muchas veces la memoria inmediata. Entonces, todo lo que dice también el profesor Duverger no tiene ningún fundamento. Otra cosa que él dice es de que en realidad esta versión del manuscrito de Alegría estuvo escondida durante mucho tiempo y que fueron realmente los herederos, ¿verdad?, de Bernal Díaz del Castillo los que la sacan a la luz para mantener vivo el supuesto mito de lo que es su pariente. O sea, una serie de especulaciones, pero él no aporta nada en definitiva que permita comprender. Otra cosa que él dice es de que la firma de Bernal Díaz cambia mucho, pero bueno, ese tipo de situaciones se ven claramente en los documentos coloniales. Uno no siempre firma igual, ninguna firma se parece a la otra. Entonces, podemos decir que entonces la verdadera notable relación de descubrimiento y conquista de la Nueva España es un libro lleno de mentiras. No, es un libro que sufrió adulteraciones, pero la mayor parte de la información que contiene es información de primera mano sobre la presencia española en Centroamérica. No podemos venir y decir, por eso es una gran mentira. Esto es una gran polémica que yo se las estoy resumiendo, pero esa es la primera gran obra, la verdadera y notable relación del descubrimiento y conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. No sé si hay alguna duda sobre esto, quieren preguntar algo. Este es un tema muy apasionante y complejo a la vez. Todo claro, entonces. Bueno, por lo visto sí. Veamos la segunda obra. Bien, esta es la portada de la historia de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, escrita por el fraile dominico Antonio de Remesal. ¿Qué importancia tiene esta obra? Bueno, aquí vamos a entrar a una distinción muy importante para que ustedes la tengan en cuenta. La obra que vimos anteriormente, que es la de Bernal Díaz del Castillo, podemos decir en términos generales que es una crónica militar. O sea, como gran género es una crónica y como subgénero es una crónica militar. Pero cuando pasamos a ver esta obra, que es una historia de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, de la Orden del Glorioso Padre Santo Domingo, escrita por Antonio de Remesal, estamos hablando no de una crónica militar, sino de una crónica misional. Tanto los soldados españoles, los soldados del rey, como los religiosos, tenían una intención muy importante y que era probar sus méritos ante el monarca. Entonces estas crónicas tenían la intención de dejar constancia de los hechos y probar también lo meritoria que fue su labor, sea en la parte militar o en la parte religiosa ante el rey. Y entonces aquí lo que estamos pasando es una crónica misional. Y evidentemente, ya que es una crónica
escrita por un miembro de una orden religiosa, ellos obviamente lo que van a procurar es hablar en bien de su orden religiosa. Entonces, Antonio de Remesal es un autor muy importante, porque, ojo, nosotros no vamos a hablar de una aspiración científica de la historia solamente en el siglo XIX. Acuérdense lo que habíamos visto con el profesor Moradiellos. Es desde el mundo clásico, y estos religiosos habían tenido una formación clásica y renacentista en la que se planteó la necesidad de el método crítico o de la comparación de las fuentes o de la contrastación de las fuentes para llegar a la verdad. Ese es un criterio clásico y renacentista, no es un criterio moderno. En este momento vamos a pasar a la formación del mundo moderno en Europa y a una extensión de esa formación de la primera modernidad europea en esta región del mundo. Pero ya en este momento se va a demarcar una intencionalidad de veracidad en la escritura de la historia. Entonces, Antonio de Remesal escribe hacia 1615 la historia general de las Indias Occidentales y particular de la gobernación de Chiapas y Guatemala. Esta es una historia también general, pero también es una crónica misional, donde él quiere mostrar cuál fue la labor que hace la Orden Dominica en esta región del mundo. Y lo importante de esta obra es que es la primera biografía de Bartolomé de las Casas. Y acuérdense ustedes que también aquí, y esta es otra cuestión de la que tenemos que ir en la historia, es de la dicotomización. Tenemos que evitar las dicotomías, entender todo como lucha de opuestos. No, sobre todo porque en el caso de Bartolomé de las Casas pasa lo mismo. Se habla de la controversia de Valladolid, que eran los que hablaban de la superioridad de los indios y otros de la inferioridad de los indios. No era tan así. Lo que ellos estaban discutiendo en realidad era cuál debía ser la fundamentación del dominio español en América. Pero eso no lo vamos a tocar el día de hoy. Entonces, hay una cuestión muy importante que hace aquí Remesal, y es aplicar ese criterio del mundo clásico de la búsqueda de la veracidad y el principio clásico de la imparcialidad del historiador. Ojo con esto. Cuando nosotros hablamos de la imparcialidad, esa frase en latín famosa, sine ira et studio, que traducida al castellano es sin encono ni parcialidad, no estamos hablando de que el historiador es una persona que no siente, no tiene principios y no tiene valoraciones y solo habla de los hechos fríamente. No, estamos hablando de la imparcialidad como un esfuerzo ético en el que el historiador hace un trabajo de contrastación crítica de su propio material y hace un esfuerzo por distanciarse de sus propias ideas para hablar de los hechos. Entonces, claramente dice aquí Antonio de Remesal, es una cita que me gusta mucho: no siendo fe divina lo que se trata en la historia, no hay que tener la mía por más verdadera porque contradiga a las otras. O sea, dice, lo que yo digo es parcial, es objeto de contrastación. Este es un principio científico, totalmente. A pesar de que él es un religioso, tiene claro de que la historia no es una materia de fe, es materia de racionalidad, es materia de investigación. Entonces, ya tenemos la crónica de Bernal como una crónica militar y tenemos esta historia general, pero que también tiene elementos de crónica misional, que es el libro de la historia general de las Indias Occidentales y la gobernación de Chiapas y Guatemala del dominico Antonio de Remesal. Un soldado originario de Extremadura, de la parte sur de España, y un fraile oriundo de la región norte de España, de Galicia. Y ahora vamos con el más conocido, el objeto de estudio de don Severo Martínez en la Patria del Criollo, la recordación florida de don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, capitán natural, vecino y regidor perpetuo de la ciudad de Guatemala. Miren la publicación de la obra, 1882. Este es un aspecto muy interesante. La recordación florida fue escrita en el final del siglo XVII, hacia 1680, pero miren el año de publicación. Se publicó hasta 1882. Por eso es que el interés sobre esa obra de don Severo Martínez está vivo.
porque la obra no había cumplido ni 100 años de haber salido a la luz, aunque se había escrito mucho tiempo antes. Es un poco el ejemplo de los apuntamientos de la historia de Guatemala de Francisco Lainfiesta, que es un personaje que yo estudio, ¿verdad?, dentro de mi especialidad, que es la historia del régimen liberal, que fue ministro de Fomento de Justo Rufino Barrios y escribió ese libro más o menos hacia 1885, una fecha cercana incluso a la publicación de la Recordación Florida, pero el libro se publicó hasta el año 1976. Lo mismo pasa con Recordación Florida. Entonces, Francisco Antonio Fuentes y Guzmán tiene un interés muy importante para escribir esta obra. Volvamos atrás, ya no estamos quedando sin tiempo. En el caso de Remesal, él está muy preocupado de resaltar la labor de su orden religiosa. En el caso de Bernal Díaz del Castillo, probar sus méritos como soldado ante el rey. Pero en el caso de Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, tiene un interés muy particular. Tiene el interés de que se le reconozca su descendencia de Bernal Díaz del Castillo, o sea que él es español. No se considera mestizo, sino que él se considera español, quiere que lo consideren incluso un criollo, y por supuesto que lo nombren cronista del reino. En realidad nunca lo pudo conseguir. En algún momento se le nombró bajo orden del capitán general, pero no fue una orden emitida por el rey, y él varias veces mandó cartas para que lo nombraran cronista, pero el Consejo de Indias nunca le hizo caso, ¿no? Ahora, lo interesante es que antes vimos una crónica militar, ahora una crónica misional, y ahora vamos a encontrar una crónica natural y en alguna medida una crónica geográfica. ¿Por qué? Porque la Recordación Florida es una narración muy completa sobre la composición y vida material de las poblaciones del reino, ¿no? Esta es una obra muy importante por eso, porque es una obra que tiene un amplio componente descriptivo. Ojo con esto, la historia no puede renunciar a la descripción. Es muy importante que nosotros describamos en la historia, porque a veces en la escuela dicen, ay, es que ese es un trabajito descriptivo. Ojo, la descripción es la que nutre el análisis. Y eso se aplica a la historia y a la antropología, porque también en el área de antropología de nuestra escuela se esbozó mucho ese concepto, de decir, es que eso de hacer etnografías, eso es una cosa gringa, no hay que hacerla. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Especulaciones. Nosotros necesitamos información descriptiva para nutrir nuestro análisis. Hay otra obra que se le atribuye a él, que es Preceptos Historiales, aunque tiene señalamientos de plagio, ¿verdad? Se considera que Fuentes y Guzmán no escribió esa obra. Esta es una obra que él escribió hacia el año 1680 y es una de las crónicas coloniales más estudiadas, ¿verdad? Tanto por Severo Martínez, tanto por la profesora Catherine Poppen y Hart, y también por la doctora Ivonne Recinos Aquino, de quien vamos a leer también un estudio. Y vamos a quedarnos con otra crónica de carácter misional, y con eso vamos a ir concluyendo, que nos quedan 5 minutos, y es la crónica escrita por el fraile franciscano Fray Francisco Vázquez. Y esta es la crónica de la provincia de Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala, de la Orden de nuestro Padre San Francisco en el Reino de la Nueva España. O sea, qué interesante, ¿no? Cómo él enmarca esa unidad administrativa que es la provincia de los franciscanos dentro de ese gran contexto que es el reino y el virreinato. El caso de el padre Vázquez, de Fray Francisco Vázquez, escribe esta obra también a finales del 17, 1683. Ojo con las fechas. Si ustedes analizan las fechas, estas obras son escritas mediados finales del siglo XVI hasta finales del siglo XVII. O sea, son las primeras grandes obras que tenemos con vocación general, pero al mismo tiempo de mostrar cuáles fueron los rasgos más importantes de la presencia española en América Central. Entonces, en esta crónica, Fray Francisco Vázquez se refiere a un tema evidentemente conventual que enaltece una gesta misional y civilizadora. Aquí hay un tema muy importante, ¿verdad? Los franciscanos y los dominicos fueron dos órdenes especialmente preocupadas por el aprendizaje de las lenguas indígenas. Tal vez los más destacados son Francisco Jiménez
o Junípero Serra, ¿verdad? En la evangelización de las Californias, o Toribio Benavente Motolinía. Pero dentro de las órdenes religiosas hubo religiosos que se dedicaron a la crónica, pero también al aprendizaje de las lenguas. Y por supuesto, la manera de entender la misión y la manera de entender su relación con el rey, tanto de franciscanos como de dominicos, era muy distinta. Los dominicos, que creían en la necesidad de una república de indios tutelada por ellos, que fue un poco el experimento que hicieron en las Verapaces, y los franciscanos con un sentido más misionero, pero también de establecimiento de misiones. Yo tuve la oportunidad de conocer, creo que aquí va a haber una foto en la presentación, la misión franciscana en California, y es increíble, ahí cerca de Los Ángeles, ¿no? En Rancho Santa Margarita, y es como estar en un pedacito de Antigua, ¿no? Y esto nos permite hacer ver el alcance que tienen las órdenes religiosas por toda esta zona de América, ¿no? Entonces, esta última crónica es muy importante porque también muestra cuál es el proceso de evangelización, el proceso de misión desarrollado por las órdenes religiosas, pero nos vamos a quedar también con una cuestión muy importante aquí. Y es, independientemente de la imposición de la religión católica, etcétera, etcétera, tenemos que analizar de que esto es un proceso de transferencia cultural. Pero es que fue impuesta. Sí, pero hay una transferencia. Y el punto en ese proceso complejo de transferencia es qué aspectos se quedan y qué aspectos son resistidos por las poblaciones indígenas y que no los adoptan. Evidentemente, ¿a qué llegamos nosotros? A una dualidad cultural. Y esa dualidad cultural tiene que ver con que hasta el día de hoy muchas poblaciones indígenas celebran las festividades católicas y celebran las festividades propias, en el caso de Guatemala, de la cosmovisión maya. Entonces muestra que esa imposición, ¿no?, del catolicismo no termina siendo completamente exitosa. Esta es la misión, miren, franciscana en California. O sea, ve uno el convento de San Francisco en Antigua y es muy parecido, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hace aquí el licenciado Mata Gavidia? Es mostrarnos estos tres géneros y estas cuatro crónicas muy importantes para entender el inicio de la historiografía en Guatemala. La crónica de Bernal, la crónica de Remesal, la crónica de Fuentes y Guzmán y la crónica de Francisco Vázquez. La crónica de un soldado, la crónica de dos religiosos y la crónica de un alcalde mayor que tenía pretensiones de ser nombrado cronista del reino. Obras escritas bajo distintas ópticas, con distintos intereses, pero que recogen una cantidad de información muy importante que en algunas fuentes nunca vamos a encontrar sobre la presencia española en América Central. Pero hay otra cuestión muy importante. Escriben la historia de lo que fue ese choque cultural y dejan constancia de cómo esa sociedad se fue transformando, de cómo también las instituciones españolas fueron cambiando, porque no es lo mismo hablar de Bernal Díaz del Castillo que terminar hablando de Fuentes y Guzmán. Los primeros interesados en dejar constancia de lo que fue ese dominio español, la expansión de la labor misionera, y un Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, donde está plenamente consolidado el dominio español, y él dice, yo desciendo de esos españoles que dominaron. Y por ello tengo derecho a privilegios y tengo derecho a ser nombrado cronista. Los soldados, los frailes y el alcalde mayor tenían intereses para escribir esas obras. Unos de ganar méritos, los otros de tener preponderancia política o preponderancia al interior de las organizaciones religiosas. En otras palabras, la escritura de la historia es una expresión del contexto. Y es una expresión también de los cambios que se estaban operando en esas sociedades. Hablar de la escritura de la historia es hablar del transcurrir de la historia misma reflejada en esas obras. Bien, no sé si queda claro o tienen alguna duda, un tiempo muy breve para dudas. ¿O queda clara la exposición de hoy sobre esas 4 obras importantes? La verdadera y notable historia de la conquista de la Nueva España, la recordación florida y las crónicas de Remesal y de Francisco Vázquez.
que dice María José e Isaías, que está claro. ¿Claro para todos entonces? Bueno, muy bien, vamos a dejarlo acá. La semana próxima espero dejarla programada más asincrónica que sincrónica, porque hemos estado dando bastante clase. Creo que voy a dar una clase sincrónica para terminar de ver las otras crónicas hasta prácticamente finales del siglo XVIII, inicios del XIX, y con eso ya tener un panorama más claro. Por lo pronto vamos a dejarlo acá. Les deseo un muy buen fin de semana. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, doctor. Esté muy bien. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche.